Hola maestra, este es mi proyecto final de ensamblaje de mi equipo por Antón Barrada y Simón Alberto del grupo 6M21. Ok, para ensamblar una computadora primero lo que hay que hacer es abrir el gabinete, que los gabinetes de las computadoras casi siempre son muy variables por los tamaños y formas. Hay unos desde que son rectangulares hasta que son como hexagonales y circulares y cosas así. Lo primero que hay que hacer es abrir el gabinete. Primero lo veremos si tiene una carcasa de algún lado. Por ejemplo, el gabinete de la foto la tiene del lado izquierdo. La tenemos que abrir de ese lado, quitaremos unos tornillos y quitaremos la parte de vidrio o de metal que viene, que esa es la carcasa de seguridad. Después retiraremos los paneles superiores y laterales del gabinete y en algunas veces necesitamos un desarmador o se quitará con la fuerza de nuestros dedos. Después de esto, acostaremos con cuidado el gabinete para que en la parte que no tiene carcasa, o sea, la parte de vidrio, quede hacia arriba y podamos poner los gabinetes más sencillos. Después de esto, tendremos que instalar una fuente de poder. Para instalar la fuente de energía, que será como la que está acá abajo, tiene 4 tornillitos para atornillar en la parte de atrás, que está en el panel superior. Primero se tendrá que meter la fuente adentro del gabinete para poder acomodarla. La acomodaremos en la parte trasera del gabinete, en la parte de hasta abajo, que ahí siempre va. Y tendremos que atornillarlo con 4 tornillos. Después de eso, alinearemos los hoyitos que tiene la parte de la fuente de energía con los hoyitos que tiene el gabinete. Y después de eso, atornillaremos los 4 tornillos para la seguridad de la fuente. Eh, si queremos ver si ya está bien, la moveremos tantito y si no queda floja o no se cae, es porque ya está asegurada el gabinete. Lo siguiente es conectar los componentes de la motherboard, o sea, de la placa madre. Para instalar, primero tendremos que instalar el microprocesador en la motherboard. Tendremos que tener a la mano una pulsera antiestática o una alfombra antiestática, justamente porque el microprocesador es muy sensible a la estática, descargas eléctricas y pues podemos descomponerlo electrificándolo o simplemente lo podríamos doblar de alguna de sus patitas o simplemente dejaría de servir por la estática. Lo primero que tendremos que sacar será el microprocesador que viene en una caja donde viene el microprocesador, que es el cuadrito que ven del lado de abajo. Lo tendremos que sacar y también viene un ventilador. Ese lo dejaremos aparte. Primero tenemos que instalar el microprocesador a la placa, donde viene unas muescas. Tendremos que ponerlo conforme las muescas de orientación del microprocesador y tenemos que alinearlas con unas flechas de orientación del socket del microprocesador. Casi siempre la placa tiene que estar enfrente de nosotros y tiene que tener una flechita en la parte de abajo del lado derecho, que quiere decir que esa va hacia nuestro cuerpo. Ya que tengamos así la placa, tendremos que poner el procesador con cuidado y lo tenemos que alinear con los hoyitos y lo ponemos, nada más lo sobreponemos, lo apachurraremos poquito para ver que ya quedó bien. Después de eso cerraremos la palanca de carga del procesador para fijarla y tendremos que bajarla y después con una palanquita jalamos la palanca y tiene que tronar y por ejemplo algunas placas madre tienen un cuadrito de plástico arriba de esto, de lo que vemos aquí, y cuando lo cerremos va a botar esta parte que comúnmente tiene un plástico. Cuando bote eso es porque ya está
asegurado el microprocesador. Después de eso, ya que esté como en esta imagen, algunas veces tienen un hoyito para poner un tornillo chiquitito. Ya dependerá de la placa madre si lo tiene o no. Por ejemplo, esta lo tienen y ya lo atornillaremos para la seguridad del microprocesador. Después de eso aplicaremos un poco de pasta térmica para que se disipe el calor entre el microprocesador y el ventilador. Esta pasta tenemos que aplicarla uniformemente arriba del microprocesador. Tenemos que cubrir todo el cuadrito por completo. Y después de eso alinearemos el ventilador con el microprocesador. Y por ejemplo este, que es de Ryzen, tiene 4 tornillos que van hacia la placa madre. Ya que tengamos alineado el microprocesador con el ventilador, atornillaremos estos tornillos que son de punta de cruz. Después de eso, terminaremos esta parte del ventilador y de poner el microprocesador en la placa madre. Después de esto tendremos que instalar las memorias RAM. Por ejemplo, algunas memorias RAM vienen en un empaque de plástico o en cajas donde nos vienen y tendremos que quitar un plastiquito de seguridad que luego traen para que no se rayen. Por ejemplo, estas que tienen RGB alrededor, bueno, arriba, tienen en esta parte todo esto, un pedazo de plástico para que no se raye la RAM. Le quitaremos ese plastiquito porque a lo mejor con el calor de la computadora se puede derretir eso y pues le puede hacer daño a la RAM. Después de esto tendremos que alinear las muescas de la memoria con las flechitas de ranura. Casi siempre la RAM y la tarjeta madre tienen unas flechitas que coinciden. Tendremos que hacer que esas flechitas coincidan y nada más lo tenemos que alinear, y ya que tengamos alineadas las apachurraremos para que las pestañas laterales dejen de estar en su lugar y estén en su lugar cuando estén adentro de la RAM. Y cuando sepamos que ya está adentro de la RAM bien, tiene que sonar como un clic para saber que ya están aseguradas de la tarjeta madre. Para terminar de instalarlas, para saber si están bien, podríamos jalarlas un poquito o a simple vista podríamos ver si están aseguradas y estén trabadas con el clic que hizo, porque tienen unos seguritos del lado, de los lados. Ojo, en algunas placas, cuando están instaladas, tienen estos foquitos rojos. Estos foquitos rojos significa que están bien puestas y no tienen falla. Entonces, vamos al siguiente paso. El siguiente paso de la instalación de la motherboard tendremos ya que instalarla en el gabinete. Primero tendremos que poner unos soportes en el gabinete para que podamos poner la motherboard y no se caiga. Casi siempre están son 4 que vienen en la parte de los extremos de la placa. Cuando las pongamos van a quedar la placa atorada, pero no segura para que no se caiga. Entonces, después de que tengamos los soportes del gabinete, tendremos que alinear la placa madre con los orificios del gabinete para atornillar y asegurar la placa súper bien y que no se vaya a caer, porque mayormente la placa madre va pegada, atornillada a la parte que no quitamos el pedazo de vidrio o de metal del gabinete. Bueno, ya que tengamos los orificios de la placa con los del gabinete, procederemos a atornillar los tornillos. Los atornillamos con un desatornillador de punta, de cruz, porque casi siempre vienen esos. Algunas placas tienen su propio desarmador en la caja, pero pues sí, son unas placas que cuestan caras. Pero si viene el desatornillador en la placa, pues ya
no gastaremos en el desatornillador. Después de esto tendremos que ver si está bien puesta la placa, moviéndola poquito o parando el gabinete para ver si no se cae. Después de esto conectaremos la fuente de poder a la motherboard para alimentarla y así pues ya terminaremos el proceso porque ya tendríamos conectada la fuente de poder con la motherboard y la motherboard ya está pegada al gabinete. Después de esto tendremos que instalar los componentes internos, que sería el disco duro sólido y el disco duro normal. Primero vamos con el disco duro. El disco duro viene en una cajita, dependerá de qué tipo de marca compremos. Por ejemplo, el de la foto viene en una cajita con un plástico. Y lo primero que tendríamos que hacer es sacarla. Y en algunos discos duros sólidos tendríamos que sacarlo pues como sea. Así sin mucho cuidado porque viene protegida por una carcasa de plástico. Pero en algunos discos viene nada más el disco, pero no protegido con una carcasa de metal o de plástico o algo así. Viene sin la protección y podríamos dañarla si lo sacamos muy bruscamente. Después de esto tendríamos que poner el disco duro sólido en la ranura del disco duro sólido del gabinete, que es como un cuadrito que viene en la parte de abajo del lado derecho del gabinete, al ladito de la motherboard. Y después de esto tendremos que ver que el disco duro tiene 4 orificios para 4 tornillos y el gabinete tiene 4 entradas para tornillos. Procederemos a atornillar estos tornillos para asegurar el disco duro al gabinete y pues no se caiga porque si se cae puede dañar el disco. Después de esto tendremos que conectar los cables SATA y eSATA en el disco de la placa, que son estos que vienen aquí, que los conectamos por la parte de abajo. Y después de esto tendremos que conectar el SATA y eSATA al disco duro sólido. Y del disco duro sólido iremos a la placa para saber qué orificio tendremos que conectar el cable. Será en el SATA 3 para disco duro sólido. Este es la única entrada para disco duro sólido porque esa solo la lee. El SATA 1 y SATA 2 será para disco duro normal, pero únicamente el disco duro sólido va en SATA 3. Después de esto, ya que chequemos que está bien conectado y bien puesto el disco duro sólido, procederemos a conectar el disco duro normal. Para la instalación del disco duro normal necesitaremos atornillar unos soportes que van en las orillas de los laditos, que será para agarrar el disco duro y no se caiga de donde lo pongamos. Para sacar el disco duro sí tendremos que tener cuidado, aunque venga en una carcasa de metal se puede dañar lo que viene adentro o una entrada, y pues dañándola pues ya no va a leer nada y no va a guardar nada. Después de esto hay un hoyito central y pues ahí va el soporte para meter el disco a la ranura de 3.5 pulgadas que viene en el gabinete, en la parte de abajo de donde pusimos el disco duro sólido. Casi siempre viene al ladito de la fuente de poder, o sea que pues ahí lo pondremos, lo meteremos. Y después de esto vienen 4 tornillos para atornillar de los extremos. Primero atornillaremos 2 y después 2, o ya verán cómo, para que quede seguro el disco duro el disco duro normal. Y después de esto conectaremos los cables SATA y eSATA del disco duro y llevaremos la otra punta a la parte de la tarjeta madre donde dice SATA 1 y 2, porque recuerden que el SATA 3 es del disco duro sólido y pues así terminaremos la instalación del disco duro sólido. Bueno, del disco duro normal. Después de esto vendrá la instalación de la tarjeta gráfica,
porque esta es muy importante porque es la interfaz entre la computadora y el monitor. Sin la tarjeta gráfica, obviamente no va a recibir el monitor la señal de video de la computadora, pues no se podrá ver lo que estamos haciendo. Dependerá mucho de la tarjeta madre, qué tipo de tarjeta gráfica ocupe. Por ejemplo, hay unas motherboards que aceptan tarjetas gráficas muy potentes, justamente para tener una mayor resolución de gráficos para juegos de alta y baja gama, como para programas que impliquen el uso de gráficos, como lo son editores de video, de presentación de videos, YouTube o diferentes programas que ocupen el video. Y pues esto va a hacer que mejore la resolución de la vista de nuestra computadora hacia el monitor, o sea, lo que proyecta. Para la instalación de la tarjeta, primero tendremos que sacarla del empaque o de la caja y tendremos que parar el gabinete. Ya que esté parado, hay en la placa una ranura de PCI donde conectaremos una parte de la tarjeta gráfica que viene pegadito a la tarjeta del lado derecho. Entonces lo pegaremos a la placa y lo conectaremos. Sacaremos primero de esto unas cositas, unos orificios en el gabinete para que pueda sobrepasar la tarjeta gráfica y podemos conectar puertos HDMI o cosas así en las entraditas que tiene la tarjeta gráfica. Después, ya que está eso, o que pusimos la tarjeta gráfica, procederemos a atornillarla del lado de atrás del gabinete. Ya que esté bien puesta la placa, atornillaremos los 4 tornillitos que vienen en la parte de atrás del gabinete para que justamente no se caiga y soporte el peso de la tarjeta gráfica. Y tendremos que sujetar la tarjeta gráfica pegada al gabinete y atornillaremos los 4 tornillos que vienen. Después de esto nada más conectaremos los cables de AGP y ACLE en la motherboard y veremos si están bien puestos, bien conectados, justamente para que la tarjeta gráfica haga su uso correcto. Después de esto tendremos que conectar los cables internos porque son importantes justamente para que funcionen los componentes que le metimos a la computadora. Primero veremos qué tipo de cables tenemos conforme fuimos sacando las cosas, que será conforme la presentación. Primero sería el cable ATX20 o de 24 pines, que es la fuente de poder a la motherboard. Casi siempre en la actualidad los cables ATX son de 24 pines, porque las placas madre ya usualmente son para gaming o de uso rudo para jugar y cosas así, aunque pues es un nombre incorrecto porque de todos modos sirve la placa madre para lo que sea, no es nada más para jugar, pero conforme la gama de nuestra placa casi siempre vienen de 24 pines. Después de esto conectaremos el cable de ATX de 24 pines a la fuente de poder y a la motherboard. Casi siempre viene como un bloquecito de Lego, donde nada más lo único que tendrás que meter es los orificios que vienen en la placa. Tendrás que presionar el tipo bloquecito de Lego que viene, que es la parte macho del cable. Lo conectamos a la parte hembra y nada más se tendrá que ver junto. Ya que esté junto es porque ya lo tenemos instalado. Ya tenemos instalada la fuente de poder a la motherboard. Después viene el cable de eSATA y SATA 3, que es el cable del disco duro sólido y del disco duro normal a la motherboard. Como ya dijimos, el disco duro sólido trabaja con la
entrada hembra de la placa madre de la motherboard, que es SATA 3, porque es el único que lee disco duro sólido. Así que conectaremos el disco duro sólido a la SATA 3. Algunas placas vienen para una o dos discos duros, que son la entrada SATA 1 y SATA 2 de la motherboard. Entonces podríamos poner dos discos duros sólidos, bueno, dos discos duros normales a la motherboard, que es SATA 1 y SATA 2. Lo único que tendremos es conectar de igual forma los SATA ahí, y es lo único que tendríamos que hacer para conectar los discos duros. Después hay un cable de la fuente de poder que tiene tres entraditas. Ese es para alimentar la fuente de poder de la corriente de nuestra casa a la fuente de poder. Lo único que tendremos que hacer es presionar bien la entrada de tres hoyitos a la fuente de poder, y es lo único que tendríamos que hacer. Después irá el cable PCI Express de 16 pines, que es el de la tarjeta gráfica, porque este es un poco grueso, justamente porque transmite el video de la placa a la tarjeta gráfica para proyectar un mejor gráfico al monitor cuando esté puesto. Lo único que tendremos es meter el PCI a la tarjeta gráfica, y cuando suene un clic es porque ya está instalado, y a la tarjeta madre nada más tendremos que conectar el cable y pues este no suena. Solo lo ponemos, lo presionamos y sería todo para la instalación de estos cables internos. Después vienen los cables más chiquitos, que estos se podrían dar por igual, pero no, porque son chiquitos. Y aunque sean chiquitos tienen mucha función. Que estos son los cables primero de divisor múltiple del CPU de 4 pines, que este es justamente para alimentar la parte de los ventiladores que tiene el gabinete. Tendremos que conectar el cable de 4 pines, la entradita, a la placa de la parte superior derecha, y eso sería todo para alimentar los ventiladores del CPU. Algunos gabinetes tienen de 1 a 3 ventiladores, pero todos terminan en una misma entrada para conectar. O sea, lo único que tendríamos que hacer no es conectar uno por uno a la placa, sino sería conectar todos, porque vienen en un mismo cable, a la placa. Y eso sería todo, nada más tendríamos que presionar y sería la terminación de la instalación de los ventiladores. Después viene el cable AM4 de 4 pines, que sería el del ventilador del microprocesador, el que pusimos con la pasta que no de la pasta térmica para que no disipe calor. Y pues tendremos que conectar este ventilador justo al ladito del microprocesador. En las placas viene un hoyito justamente para el AM4, al laditito de donde pusimos el microprocesador y el ventilador. Casi siempre viene de la parte de arriba del lado izquierdo. Ahí vendrá la parte hembra para conectar la parte macho del cable. Y eso sería todo. Nada más presionaremos y se escuchará un clic. Después tendremos que conectar el cable de la RAM, que es una TX de 24 pines. Que este es muy importante porque conforme la RAM que tengamos, mientras más rápida sea la computadora, entonces tendremos que conectar bien este cable. Casi siempre este cable es como un bloquecito de Lego igual, y nada más lo presionaremos en la entrada que va de ATX de 24 pines. Identificaremos esto porque es como un bloque y tiene muchos orificios. Tienen que ser 24, y pues nada más lo único que haremos es presionar la entrada macho a la hembra del cable, y así quedaría instalada la RAM.
Después de esto, viene ya, terminamos todo el proceso de adentro. Y ahora viene colocar la tapa lateral del gabinete. Esta tapa casi siempre en los gabinetes es de vidrio, justamente para que no se caliente tanto, o puede ser de metal, ya dependerá qué tipo de gabinete tengamos. Entonces lo primero que haremos es checar justamente bien la parte de adentro de la PC ya armada de lo que ensamblamos. Tendremos que ver si ya todo está en su lugar, todo está bien asegurado, todo está conectado, todo está bien puesto justamente para que no quede nada flojo y pues no le vaya a pasar algo al CPU cuando esté en función. Y principalmente veremos si la tarjeta madre está bien, porque pues ahí viene todo. Y pues si ya sabemos que todo está bien, procederemos a poner la tapa lateral. Lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos una tapa de vidrio, es quitarle los plastiquitos de seguridad para que no se raye, porque son de plástico. Si se los dejamos, tiene un riesgo de que se puedan derretir por el calor que emana la PC cuando está prendida, porque pues es plástico muy delgado y la computadora luego se calienta demasiado y puede derretir el plástico y pues podríamos echar a perder nuestra tarjeta gráfica, la fuente de poder que está abajo o alguna cosa. Así que mejor se lo quitamos de los dos lados y pues ya que se lo quitamos, tendremos que cargar la parte de vidrio, de metal y alinear los hoyos de la tapa a los del gabinete para poder atornillar 4 tornillos que vienen en los extremos superiores e inferiores del vidrio y del, del CPU del gabinete. Casi siempre estos tornillos no los tenemos que apretar fuerte porque obviamente es vidrio y lo podríamos tronar de las orillas. Lo único que tenemos que atornillarlo sería con la fuerza de nuestros dedos, lo que más dé, justamente para no romper el vidrio o enchucar si es de metal, el metal. Y pues así cuidaremos más en la parte del gabinete y pues no tendremos que comprar la parte de vidrio o la parte de metal. Así que nada más lo atornillamos con la fuerza de nuestros dedos y ya. Después de esto, pues ya tendríamos toda la PC ensamblada, tendríamos el CPU cerrado, tendríamos todo listo del CPU, de la parte del CPU. Lo que sigue es ver la parte de atrás de nuestro gabinete. Tendrá que salir de aquí la toma de corriente, que es la parte de la fuente de poder, entrada de salida y audio, los puertos USB, el Ethernet, si tiene nuestra placa madre, la motherboard, entrada USB-C. Tendríamos que tener ahí la entrada USB-C, tendríamos que tener puerto serial, los puertos de VGA, que es el del monitor. Hay unas placas madre que son de alta calidad, que en vez de traer el VGA, trae un HDMI, justamente porque el HDMI corre más rápido el tipo de imagen. Lo que nos puede cargar un VGA es 720p de calidad de video y con el HDMI podríamos cargar al monitor una imagen de 4K a 120 GHz o, o una o resoluciones menores, pero no tan menor como 720. Entonces algunas placas pues tienen un puerto VGA o un puerto HDMI, dependerá mucho. Tendremos el puerto Ethernet para conectar el internet del modem a la computadora, el PS2 que es para el teclado y el mouse. Ahorita las placas ya realmente no tienen estos puertos que son los PS2 porque ahora los mouse y los teclados vienen con puertos USB-C machos. O sea, nada más conectaremos el USB y pues ya que tendremos puesto el teclado y el mouse. Así que pues ya se está volviendo más obsoleto el PS2 justamente porque lo cambiaron a USB.
tendremos los slots de expansión, que en esta parte, en este ejemplo de computadora, no viene nada, pero ahí saldrán nuestras entraditas de nuestra tarjeta gráfica, que será un HDMI, o vendrá un VGA, o vendrá... si nuestra tarjeta madre tiene RGBs, que son LEDs, ahí tendrá como botoncitos para cambiar cómo se verá la, bueno, sí, cómo se verá el RGB. Podríamos cambiar de estilo, de color y así. Y hasta abajo viene un puerto paralelo de impresora, que este también ya es obsoleto porque ahora las impresoras funcionan con puertos USB-C o inalámbricamente, así que pues este no vendrá y tendremos partes ahí cerradas del CPU, y pues mejor las dejamos cerradas justamente para que no entre polvo o algún animal en la parte de abajo, y pues las mantendremos cerradas. Después de esto, ya que tenemos claro la parte de atrás de nuestro CPU, procederemos a conectar básicamente el monitor, mouse, teclado y bocinas, si es que tenemos bocinas, porque algunas veces no compramos bocinas o simplemente no queremos bocinas porque queremos tener el audio de nuestros audífonos, o ya dependerá de quien tenga la computadora. Ok, para el mouse y el teclado lo único que hay que hacer es conectar el extremo de entrada USB al gabinete, al CPU de la parte de atrás. Tendremos que conectar esta parte del USB, la entrada macho, a la entrada hembra, que son las que están en el CPU. Una vez aclarado esto, pues lo único que tendremos que hacer es conectar la parte macho a la hembra de los USB. Casi siempre los mouse y los teclados ya no tenemos que conectar al mouse o al teclado una entrada macho, porque siempre los teclados ya tienen nada más la salida de USB, y pues en la parte de adentro tienen la conexión necesaria para que no necesitemos dos entradas USB. Así que lo único que hay que hacer es conectar los USBs machos a las hembras de nuestro CPU. Los presionaremos y pues ya quedarán fijos y pues no se caen ni nada. Después de esto, para el monitor, esta parte tiene dos formas de conectar. Ya dependerá mucho de nuestro monitor y de nuestro CPU. Por ejemplo, hay unos CPUs que nuestras tarjetas madres vienen con VGA o vienen con un HDMI. Lo que tendríamos que hacer es conectar ya sea el HDMI o el VGA a nuestro monitor. En cuestión de HDMI, nada más lo único que tenemos que hacer es presionar el HDMI hacia el monitor, hacia su entrada de HDMI, y ya quedaría. Pero si tenemos un VGA, tendríamos que atornillar las partes de los lados para que quede seguro el VGA y pues no se caiga. Después de esto tendremos que conectar la otra entrada de HDMI o de VGA a nuestra CPU, que es esta parte. Tendremos que conectarlo y pues atornillar si es VGA o nada más presionar si es HDMI. Y ya terminaríamos con poner nuestro monitor. Después de esto tendremos que conectar las bocinas con un cable de audio de 3.5 milímetros, que podríamos decir que es el audio de los audífonos. Bueno, es la entrada de los audífonos. O sea, alguna gente le llama la entrada universal, porque casi todos los sistemas de audio, bocinas, audífonos vienen con este tipo de entrada, que es el 3.5 milímetros. Ya dependerá de nuestras bocinas si se conectan así o por otra forma. Aquí yo agarré el ejemplo de conectarla con 3.5 milímetros y irá en la parte de audio, donde vienen los audifonitos, que es de color morado de nuestro CPU. Y ya así tendríamos conectadas nuestras bocinas y pues terminaríamos ya así la parte de conectar los componentes internos.
Aquí terminaría la explicación del cómo ensamblar la computadora y conectar los componentes externos, pero como uno es curioso, yo quise investigar por mi propia cuenta cuánto me costaría ensamblar una computadora barata y una cara, yo mismo, porque pues la verdad quiero ensamblar una, como para aprender eso y tener una computadora más potente que una simple laptop. Por ejemplo, aquí lo primero que busqué fue el precio de nuestros procesadores. Hay varios tipos de procesador, pero los mejores son los Intel y los Ryzen. Aquí podemos ver en nuestra comparativa de precios de que Intel es más barato que Ryzen. Ya dependerá del usuario cualquiera o nuestro presupuesto o algo así. Puse el menor, el peor, hasta el mejor. Por ejemplo, ahorita casi siempre los microprocesadores van en números impares. Por ejemplo, Intel empieza con Intel Core i3 y Ryzen empieza con AMD Ryzen 3, que tienen precios de diferentes como de por 2,000 pesos. Y pues Ryzen por eso es más caro. Después va un Intel Core i5 y un Ryzen 5. Después Core i7 o Ryzen 7. Y el mejor de todos son los 9, porque son los de mayor gama y los que son más nuevos en el mercado. Que podríamos decir que estos son los mejores, porque son los más nuevos, son más actualizados y corren más rápido las cosas por el tipo de núcleos y gigahertz que tienen. Entonces ya viendo los precios de los procesadores me dieron ganas de saber cuánto podría costar una computadora barata con todos los componentes que vimos en nuestro proyecto, que es el gabinete, nuestra fuente de poder o de energía, un disco duro, la tarjeta gráfica, disco duro sólido, microprocesador, ya sea Core i7 o Ryzen 3, nuestra tarjeta gráfica, nuestras RAM y nuestros componentes externos que son el mouse, monitor y teclado. Bocinas no agregué porque pues ya será de quien quiera poner bocinas o ponerse el- los audífonos, ya dependerá de cada quien. Se podría decir de que un precio de una computadora barata con Ryzen 3 sería de 24,757 pesos con un descuento de 216 pesos. Todos estos componentes los vi en Amazon y Amazon luego tiene ofertas. Y conforme los vi el día que me puse a investigar, en total tendrían un descuento de 216 pesos. Y ahora una computadora barata con Intel Core i3 sería de 22,873 pesos, que igual tendría un descuento de 216 pesos según Amazon. No recuerdo muy bien si el disco duro sólido tenía descuento. Literalmente el disco duro sólido es barato. Este es de 120 gigabytes. Y después salía con descuento de ciento y tantos de pesos. Y el monitor también tenía descuento. Así que pues estos serían los componentes de una computadora barata armada por mí. Conforme Amazon, los precios de Amazon. Y conforme nuestro procesador, el que queramos, ya sea Ryzen o Intel. Entonces seguiremos ahora con una computadora cara, entre comillas, porque vi en el mercado y pues hay mucho más caras que de 54,000 pesos, hay esta de ciento y tantos mil, y esta es una computadora cara, entre comillas, pero que sería con los mejores componentes de Amazon del mercado. Igual tendría los componentes de la presentación, que es un gabinete, fuente de poder o de energía, un, un un disco duro sólido, una tarjeta de video, procesador e-core
de Intel 9 o un Ryzen 9, una placa madre, nuestro mouse, nuestro monitor y nuestro teclado y las RAM. Ok, aquí lo único que hice, si se dan cuenta entre la barata y la cara, es de que las memorias RAM son 2 de 16 en la barata y en la cara son 4 de 16. Entonces tendríamos mejor RAM de la barata a la cara. El precio con Ryzen 9 sería de 54,672 pesos y un descuento de 1,254 pesos según Amazon, porque estaban algunos componentes en oferta. Y tendríamos en el precio con Intel Core i9 un precio de 50,780 pesos con 347 de descuento. Esto no recuerdo si el procesador tenía descuento en el de Ryzen, pero creo que sí tenía como 1,000 pesos de descuento. Así que estos son los precios de la computadora cara y barata y cara de Ryzen y de Intel. Y pues aquí terminaría mi presentación muestra. Abarqué muchos temas del ensamble. Por ejemplo, en la página que nos dio, el ensamble era de una computadora viejita, pero pues yo me quise actualizar y pues quise hacer mejor de una computadora gamer o una computadora más nueva, como le quiera decir. Y pues hice mi ensamblado de mi computadora conforme una computadora de gaming o una computadora de alta gama nueva con componentes nuevos. Y pues metí el precio de los procesadores y computadora barata y cara porque me dio la cosquillita de saber cuánto costaría hacer eso. Porque yo quiero una computadora así para ensamblarla yo y ver en cuánto me saldría. Y pues esta fue mi presentación, maestra. Espero le haya gustado el video y la presentación. Y hasta luego.